comenzar, vamos a comenzar agradeciendo, por favor. Los ojos, agradeciendo estar un día más en comunión y en familia, agradeciendo a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí ahora en este tiempo aprendiendo, viendo los mensajes que nos llegan en este tiempo para poder llevarlo de la mejor manera con nuestras acciones, nuestra guía, nuestra ayuda para todas las demás personas que lo puedan estar necesitando. Gracias, Dios mío, por permitirme encontrar esta información, permitirme sanarme, seguir aprendiendo, seguir reformándome, permitirme hacerlo no sola, sino con mis hermanos, con mis hermanas. Gracias. Te pedimos por todas las personas que puedan estar escuchando ahora estos mensajes, ya sea en los hospitales, en donde quiera que nosotros estemos laborando, trabajando, que llegue esta palabra a todas las personas que lo necesitan, Señor. Que así sea. Amén. Que así sea. Así sea. Gracias, Nico. Vamos a poner el texto. Pero tengo que apagar. Ay, no, disculpe. Tengo que apagar la música. Ahí está. ¿Se escucha bien? Ok. Dolor y sufrimiento. Pregunta 239. Entre el dolor físico y el dolor moral, ¿cuál de los dos hace vibrar más profundamente al espíritu humano? Podemos clasificar el sufrimiento del espíritu como el dolor realidad y el tormento físico, de cualquier naturaleza, como el dolor ilusión. En verdad, todo dolor físico procura el despertar del alma para sus grandiosos deberes, sea como expresión expiatoria, como consecuencia de los abusos humanos o como advertencia de la naturaleza material al dueño de un organismo. Pero todo dolor físico es un fenómeno, mientras que el dolor moral es esencia. De ahí la razón por la cual el primero llega y pasa, aunque se haga acompañar de las transiciones de muerte de los órganos materiales, y solo el dolor espiritual es bastante grande y profundo para promover el luminoso trabajo del perfeccionamiento y de la redención. (240) ¿De algún modo se puede concebir la felicidad en la tierra? Si todo espíritu tiene consigo la noción de la felicidad, es señal que ella existe y espera a las almas en alguna parte, tal como es soñada por el hombre en el mundo. Sin embargo, la felicidad no puede existir, mientras tanto, en la faz de la tierra, porque en su generalidad las criaturas humanas se encuentran intoxicadas y no saben contemplar la grandeza de los paisajes exteriores que las rodean en el planeta. Con todo, importa observar que es en el globo terráqueo, por el trabajo y por el sacrificio, el camino de las más sublimes adquisiciones para el mundo divino de su conciencia. 241. ¿Dónde está el mayor auxilio para nuestra redención espiritual? En el trabajo de nuestra redención individual o colectiva. El dolor
es siempre el elemento amigo e indispensable, y la redención de un espíritu encarnado en la tierra consiste en el rescate de todas sus deudas, con la consecuente adquisición de los valores morales pasibles de ser conquistados en las luchas planetarias. Situación esa que eleva la personalidad individual a nuevos y más sublimes horizontes en la vida del infinito. 243. Todos los espíritus que pasaron por la Tierra tuvieron las mismas características evolutivas en lo que se refiere al problema del dolor. Todas las entidades encarnadas en el orbe terrestre son espíritus que se rescatan o aprenden en las experiencias humanas. Después de las caídas del pasado, con excepción de Jesucristo, fundamento de toda la verdad en este mundo, cuya evolución se verificó en la línea recta hacia Dios y en cuyas manos angélicas reposa el gobierno espiritual del planeta desde sus inicios. 244. ¿Existen lugares de penitencia en el plano espiritual? ¿Y acaso podrá haber sufrimiento eterno para los espíritus inveterados en el error y en la rebeldía? Considerando la penitencia en su aspecto expiatorio, existen numerosos lugares de pruebas en la esfera para vosotros invisible, destinados a la regeneración y preparación de entidades perversas obstinadas al crimen, a fin de conocer las primeras manifestaciones de remordimiento y del arrepentimiento, etapas iniciales de la obra de redención. En cuanto a la idea de sufrimiento eterno, si hubiese espíritus eternamente inveterados en el crimen, habría para ellos un sufrimiento continuado como su propio error. El pastor, sin embargo, no quiere que se pierda ni una de sus ovejas. Día vendrá en que la conciencia más oscurecida experimentará en lo íntimo la luz radiante de la alborada de su amor. 245. Sí es justo esperar en el transcurso de nuestra ruta de pruebas en la tierra por determinados dolores, ¿debemos siempre cultivar la oración? La ley de las pruebas es una de las mayores instituciones universales para la distribución de los beneficios divinos. Precisáis comprender eso, aceptando todos los dolores con nobleza de sentimiento. La oración no podrá apartar los sinsabores y las lecciones provechosas de la amargura, constantes en el mapa de servicios que cada espíritu debe prestar en su tarea terrena, pero debe ser cultivada en lo íntimo como la luz que se enciende para el camino tenebroso, o mantenida en el corazón como el alimento indispensable que se prepara para satisfacer la necesidad propia. En la jornada larga y difícil, porque la oración sincera establece la vigilancia y constituye el mayor factor de resistencia moral en el centro de las pruebas más escabrosas y más rudas. Emmanuel Francisco Cándido Javier, libro El Consolador. ¿Aceptamos el dolor? Aceptemos realmente el dolor en la condición de apoyo celestial. Con la divina providencia nos enriquece el camino. Toda la naturaleza para ayudar la experiencia del hombre, alimentándolo y amparándolo. Padece constantes dilaceraciones para transformarse en sementera provechosa. Muere el grano olvidado en el suelo. Para convertir la espiga en harina, se humilla, asfixiada por la piedra de molino que la tritura. Para darse en pan bendito a la mesa, la harina se somete a la elevada tensión del horno. Para servir en el levantamiento del edificio, sufre la piedra la presión del martillo. Para ofrecerse en la belleza y brillo, obedece la piedra bruta al cincel que la primorea. Para responder a las necesidades del confort, desciende el tronco a los insultos de la sierra. Para construir en el progreso,
encuentra el metal, las injurias del fuego. La responsabilidad en el taller del carácter es la luz que engrandece a todo espíritu que le atiende las obligaciones. No lamentes la dificultad, ni maldigas el sufrimiento que por ventura te busquen. No temas el dolor en la escuela de la vida y recoge en silencio las bendiciones de que se te hace emisario. No te engañes con la apariencia cuando todo te veas en el usufructo de esa o de aquella promoción. Atento a las circunstancias del mundo, a las imposiciones de los que te rodean o a las convenciones en que la existencia te condiciona. Escoge la senda de la abnegación, el auxilio a los demás, porque el Señor nos enseñó en espíritu y verdad que solamente al precio del esfuerzo máximo por la victoria del bien con el olvido de todo egoísmo es que escalaremos el monte de la paz con nuestra propia renovación. Emanuel Francisco Javier, libro Nacer y Renacer. Gracias, Nicole, por la oración. Karencita, Rosalía, por la lectura. Entonces hoy hablaremos del sufrimiento, del dolor. Y el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas son aspectos muy importantes, porque cuando comprendemos mal su función, la función que tienen, nos lleva a la rebeldía. Todo el mundo sufre. Sobre este planeta no hay un alma que no sufra. No importa nuestra cultura, nuestro sexo, estatus social, el dolor nos iguala a todos. Ahora, el sufrimiento, la doctrina nos dice que el sufrimiento puede tener varias fuentes, pero que su propósito es siempre el despertar de la conciencia. El sufrimiento puede provenir de causas actuales, provenientes de esta vida, o de causas pasadas. En el caso de las causas actuales, como nos dice el texto, proviene de los abusos humanos, de todo tipo. Todo abuso crea un desequilibrio y acaba causando sufrimiento. Por ejemplo, el abuso emocional. Lo vimos la semana pasada. Cultivamos emociones de baja vibración, nos terminamos enfermando. El abuso hacia nuestro entorno natural. Por ejemplo, escuché que en México está haciendo exageradamente calor. La semana pasada aquí hubo varios tornados, cosas que no se había visto nunca. El abuso hacia nuestro prójimo. Todo eso nos termina causando sufrimiento. Ahora los espíritus nos dicen que la mayoría de nuestras aflicciones provienen de causas actuales, no de vidas pasadas, de comportamientos desequilibrados, malas tendencias, vicios, etc. Ahora, otra de las fuentes del sufrimiento es así, se encuentran las causas anteriores, o sea, previas a esta encarnación. Dado el mal uso de nuestro libre albedrío, nuestra inconsciencia, en el pasado hemos actuado en desarmonía con las leyes divinas. Y hoy debemos cosecharnos por fruto de la expiación el sufrimiento. Entonces, en este caso, el sufrimiento nos sirve de enseñanza, de aprendizaje. Nos enseña que estamos sometidos a la ley de causa y efecto. Entonces, pongo la mano en el fuego, me termino quemando. 1, 2, 3 veces, hasta que aprendo, no lo hago más. Entonces, cada acción provoca una reacción, que sea positiva o negativa. Entonces, dependiendo la intención al principio, la carga vibracional de la acción. Quería hacer una distinción, porque cuando hablamos entre el dolor y el sufrimiento, en realidad son dos cosas diferentes, ¿no? El dolor hace parte de nuestra vida, estamos en la materia, tenemos un cuerpo físico, pero el sufrimiento no hace parte como tal de nuestra vida. El sufrimiento siempre puede ser disminuido o evitado, todo depende de nosotros. Entonces, existen maneras de evitar o atenuar el sufrimiento. El texto nos los dice, ¿cómo? Trabajando sobre nosotros mismos, trabajando en nuestra redención individual o colectiva.
trabajando sobre nuestras emociones y pensamientos. El dolor es necesario, el dolor es una advertencia de la naturaleza que nos dice que algo anda mal en nosotros. Y si no fuera por el dolor, realmente sucumbiríamos a muchas enfermedades sin siquiera darnos cuenta del peligro. Pero el sufrimiento es un concepto más amplio, más complejo que el dolor. Por ejemplo, demos el ejemplo de una enfermedad, ¿no? Nos puede estar doliendo, pero el sufrimiento en el caso de una enfermedad sería el sentimiento de angustia, sería la vulnerabilidad, la pérdida de control, la amenaza de la integridad del yo, etcétera, ¿no? Hay muchos factores. El sufrimiento es una cuestión existencial porque incluye la dimensión psíquica, psicológica, social y espiritual del ser humano. El dolor físico nos produce sensaciones y el dolor, el sufrimiento moral nos produce sentimientos. Entonces, algo que yo encontré muy interesante cuando estaba estudiando por el tema, decía un autor que se llama León Denis, que dice, puede haber dolor sin sufrimiento y sufrimiento sin dolor. Y eso es bien importante de entender. Entonces, el sufrimiento es inherente al estado de imperfección en el que nos encontramos, pero a medida que vamos progresando, el sufrimiento se atenúa con el progreso y desaparece cuando el espíritu vence a la materia, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, para vencer a la materia, el alma tiene que conquistar todos los atributos a los que estamos destinados a esta grandeza. Y en esa conquista necesitamos los obstáculos de la naturaleza, necesitamos las experiencias, las exigencias, las luchas, las lecciones rudas que hacen, que provocan en nosotros, provocan el esfuerzo, nos hacen ganar experiencia. Es por eso que las pruebas y el dolor se hacen necesarias a fin de que nos sensibilicemos, a fin de que nos eduquemos, que nos purifiquemos, que busquemos a mejorar nuestra condición. Y al mismo tiempo ejercemos nuestro libre albedrío, crecemos en voluntad y en conciencia. Entonces, esa es nuestra reflexión del día de hoy, ¿no? Queremos que podamos entender que el dolor y el sufrimiento son esas herramientas divinas, diría yo. Dios utiliza esas herramientas para nuestro crecimiento espiritual. Y como dijo Sebastián, si no las entendemos, caemos en la rebeldía. Entonces, termino mi comentario con otra frase de León Denis, donde dice que para gozar de la abundancia es preciso haber conocido las privaciones. Para poder apreciar la claridad de los días, es preciso haber atravesado la oscuridad de las noches. Entonces, para llegar a la gloria del Espíritu, ¿no? Para llegar a esta perfección que estamos buscando, es necesario pasar por las luchas y el dolor y el sufrimiento. Emmanuel dice, ¿no? Tenemos que pasar por ahí para llegar a los sublimes horizontes de la vida. Entonces, abrimos la palabra para más comentarios. ¿Quién escribió en el chat? Nadie tiene comentarios. Karen. Sí, estaba terminando aquí de apuntar unas cosas. La verdad, el tema me parece increíble porque creo que todos, sin excepciones en el mundo, pues hemos pasado por momentos de dolor, de sufrimiento, de diferente índole, pero justo estaba platicando con Caro, ¿no? Cómo las pruebas pues se nos van presentando y nos damos cuenta que al saber todo esto tenemos una cierta ventaja de nuestra vieja yo. O sea, como ya sabemos que las pruebas vienen para algo, para prepararnos, para aprender. Entonces, a mí me encanta la frase que ustedes dicen como el sufrir bien o el sufrir mal, ¿no? O sea, saber realmente, pues eso, o sea, saber elegir en qué vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque se nos rompió el teléfono, vamos a sufrir porque, no sé,
algo no nos salió bien o vamos a guardar esas emociones para tal vez un momento de aflicción en el que realmente no sé, valga la pena reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, para mí la verdad ha sido pues un camino muy bonito el darme cuenta que cualquier dolor, que cualquier sufrimiento es una oportunidad para aprender, para trabajar, para crecer. Entonces, no sé, la verdad me siento muy feliz porque yo solía como pedir que no me pase esto, por favor, que no me lleguen estas pruebas y ahora pues solo pido entendimiento, ¿no? Pido fuerza para aceptarlas y para tener el discernimiento de trabajar, de saber qué es lo que tengo que aprender. Entonces, el simple hecho de que estemos en la tierra, pues es un lugar donde hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero nosotros tenemos la oportunidad de no caer en, en ese vicio de encerrarnos en el sufrimiento, ¿no? O sea, sino pedir a Dios y a nuestros ángeles y nuestros protectores que nos ayuden a entender y a aceptar muchas veces las cosas que no podemos cambiar y pues eso incluye una enfermedad, una situación como de crisis existencial, de lo que sea, ¿no? Todo, como dijeron, el propósito siempre es despertar la conciencia. Entonces sabemos que pues nada es en vano, nada de lo que nos pasa es en vano y pues nada, me parece un tema básico, o sea, como de las bases, ¿no? Saber manejar el dolor y el sufrimiento para seguir trabajando. Entonces, muchas gracias. Hay mucha gente, como dijiste, que esa frase del espiritismo, sufrir bien o sufrir mal, hay mucha gente que piensa que a los espíritas les gusta sufrir, porque hablamos mucho del sufrimiento, porque comprendemos el sufrimiento, pero no es que nos guste, es que tenemos la comprensión profunda de para qué sirve, por eso lo aceptamos, ¿no? A nadie le gusta sufrir, ¿a quién le gusta sufrir? Pero cuando sé por qué estoy sufriendo, ahí entiendo, entonces no me rebelo. El porqué y el objetivo del sufrimiento. El objetivo. Hay una pregunta, la pregunta 132 en el libro de los espíritus, que Allan Kardec le pregunta a los espíritus cuál es la finalidad de la encarnación. Porque al final de cuentas, si nosotros somos espíritus y nuestra esencia es espiritual, ¿por qué debo encarnarme para sufrir? ¿Por qué no me puedo quedar en el plano espiritual, por ejemplo? Entonces, los espíritus responden que Dios nos impone la encarnación con la finalidad de que progresemos. Entonces, Dios nos impone, podríamos decir, pero no somos libres. Dios no nos creó libres y podemos escoger y hacer lo que queremos. Podemos, y este viernes sobre todo estábamos hablando mucho de esa libertad, podemos sí, dentro de los límites de la estructura de la creación. Por ejemplo, mi hijo de 9 años, él es libre de hacer lo que quiera, dentro de los límites que yo le impongo. Es obvio, él no tiene la conciencia de hacer lo que quiere. ¿Entienden? Entonces, todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Si nosotros, seres imperfectos, queremos lo mejor, imaginen nuestro creador, Dios, que es perfecto. Entonces, si un niño está enfermo y debe tomar una inyección para curarse, por ejemplo, todo niño sabe el dolor que le va a causar una inyección y no va a querer pasar por ese momento doloroso. Entonces él se enfoca en ese momento, pero el padre que sabe más sabe que después de ese momento doloroso, él va a ser curado. El padre se enfoca en después, en la curación, no en ese momento. En el resultado. En el resultado, exactamente. Entonces, así también con nuestras encarnaciones dolorosas, no queremos sufrir, resistimos al dolor, pero es el remedio que estamos necesitando para curarnos. Entonces ahí debemos enfocarnos y aquí es donde toma todo el sentido cuando vemos con los ojos del espíritu y no con los ojos del cuerpo. O sea, con los ojos del cuerpo el sufrimiento no tiene sentido. Con los ojos del espíritu sé que después de ese remedio me voy a curar. Ahí sí funciona. Nicole. Sí, bueno, la verdad me parece bien curioso. Siempre le platico a Caro que cuando entro a los estudios
todo así encaja a lo que estoy viviendo, ¿no? Y usualmente cuando entro, siempre ya vengo con una noche anterior antes de dormir con la lectura leída, ¿no? Lo que se va a tocar en el día. En esta ocasión, por una y otra, pues no lo leí, pero ahorita que lo venía leyendo, todo estaba así como que sí, claro que sí, porque, bueno, ahorita pues yo estoy haciendo mi servicio social aquí en el hospital, ¿no? De cancerología. Ahorita estoy aquí. Y la verdad es que estos últimos meses me ha costado muchísimo trabajo y me identifico con esa emoción del sufrimiento, ¿no? No del dolor, sino del sufrimiento, sino las emociones que implican, ¿no? Y la verdad es que pues sí, o sea, sí, es pesado, sí, no es mi ambiente ideal, ¿no? O sea, realmente pues sí elegí esta carrera para apoyar, ¿no? Dar un servicio. Ese fue como mi lema antes de escoger esta carrera, o sea, cuando me a Dios y me decía, pues bueno, o sea, voy a dar el paso y voy a elegir esta carrera porque no quiero que se trate de mí, sino que se trate de ayudar a los demás, ¿no? Pero ya estando aquí, o sea, como en el campo real, pues realmente es pesado, o sea, no voy a decir que es color de rosa, ¿no? Es pesado, entonces sí me ha costado mucho trabajo venir con la mejor actitud, ¿no? Con la mejor disposición, con pensamientos positivos, o sea, todo lo contrario, la verdad, sí puedo confesar, siempre estoy de que ya quiero acabar, ya va a acabar, porque ya voy a acabar, en agosto acaba, termina mi servicio social, un año aquí en el hospital. Entonces, estos días ha sido como un poquito más pesado y justo esta semana como que ya entró en mis emociones como una claridad de decir, bueno, pues sí, ya va a acabar, esto no es para siempre, ¿no? Y justo como que lo he sentido como en estos días, pues que también ha sido una prueba, ¿no? O sea, estar aquí en el hospital y todo, o sea, una prueba de todo, o sea, yo lo elegí, lo que estaban diciendo ahorita, pues no, me llamó la atención la parte que dice de no lamentar la dificultad, o sea, de no, pues sí, el sufrimiento, ¿no? Esa parte de decir, pues bueno, o sea, no es para siempre, ¿no? Y si bien siempre es así como que prueba y estabilidad y otra vez prueba y otra vez estabilidad, pues decir, pues nada es para siempre, ¿no? Esto también va a pasar. Y me llegó esa claridad días antes y de repente llego aquí al estudio y es como lo mismo, ¿no? Se reafirma. Entonces, la verdad está bonito. Me parece interesante eso siempre, que se acomoda. Gracias. Se refuerza la idea del mensaje, ¿no, Nicole? Y todo nos pasa así. ¿Quiero decir algo? ¿No? Ok. ¿Viste perdón? Ah, sí, Sayuri, ¿quieres hablar? Sí, Sí, dale. escuchando, leyendo, efectivamente creo que durante todos estos estudios hemos aprendido que todo lo que tenemos que pasar de alguna otra forma va a pasar. A veces lo provoquemos o a veces no lo provoquemos. De alguna otra forma hemos aprendido que estamos en este plano para evolucionar y para aprender. Siempre he hecho el comentario en el sentido de cuando tenemos la conciencia de sentimiento y dolor, pero una vez que lo he aceptado y he entendido o he buscado ya no el por qué a mí, sino para qué a mí, es de diferente forma. Y de alguna otra forma siempre le he encontrado, bueno, ya ahorita, el lado menos pesado. No dejo de sufrir, no dejo de sentir dolor y a veces esos sentimientos o esas emociones no gratas no dejan de existir, pero son de otra forma. Y creo que también, y sé más bien, que todo eso, por lo que he pasado, me ha ayudado para cambiar, para mejorar. Muchas cosas todavía me es complicado, pero en el proceso estoy. Y ese cambio creo que ha sido muy positivo, tanto emocionalmente como
personalmente y sé que también espiritualmente. Y todo ese sufrimiento y todo ese dolor y todas esas benditas enfermedades también me han servido muchísimo para poder ayudar a las demás personas, para poder no quitarles ese sufrimiento, no quitarles ese dolor, porque pues quién sería yo, ¿no? Pero sí hacerles entender que puede ser de una forma distinta. Cuando yo entendí que así tenía que pasarme, que así tenía que ser, y que en vez de estarlo llorando y sufriendo de una mala manera, era agradecer y decir gracias. Gracias, ¿por qué? Porque al otro día puedo darme cuenta de la fortaleza, puedo darme cuenta de, de la, de la voluntad que puedo tener, aun cuando en algún momento nunca pensé que pudiera tener o deseé no tenerla. Entonces, creo que esas cosas te ayudan para ser fuerte, te ayudan para ayudar también a los demás. Y una vez que aceptamos y buscamos el para qué y todo, al menos en mi experiencia me ha quedado que todo, hasta las cosas que pensamos que son muy, muy malas, todas tienen algo bueno, todas tienen algo del por qué. Y de alguna otra forma eso me ha ayudado que a mi alrededor sea diferente, ¿no? Entonces, seguir aceptando las cosas de la mejor forma, creo que es una forma de estar bien. Y lo que hay algo que quisiera decirle a Nicole, a mí me ha funcionado mucho, mi amor, es cuando estoy en algún lugar donde no estoy tan cómoda o me siento no tan bien, siempre me pregunto, ¿estoy aquí por algo? Es buscar ese algo, y porque tú, con tu esencia, con tu amor, con la pasión que tú tienes, es porque tienes que hacer algo para los demás. Y eso me ayuda muchísimo a encontrar el por qué para que sea un poquito menos pesado. Gracias. Gracias. Gracias, cuñada. Creo que es uno de los aspectos más importantes, el de realmente aceptar, la aceptación esa, aceptar de que estamos enfermos, que estamos aquí, Jesús vino porque estábamos enfermos, y realmente porque sí me le puedo escapar a la vacuna, me le puedo escapar al sufrimiento, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Porque el dolor tarde o temprano va a ser tan fuerte que no me voy a poder escapar más. Entonces, tener esa conciencia y decir, no, sí, sé que lo estoy viviendo por algo, que todo esto tiene un propósito, que no entiendo quizás en este momento, pero tiene un propósito. Y vamos, así, sufriendo bien, porque si no, la rebeldía siempre nos llevó para el abismo, siempre. Entonces sabemos que no es la solución. Entonces la solución es la fe en Dios, en el camino que Él me preparó. Y bueno, seguir adelante, ¿no? Y es difícil hacer entender, ¿no?, a la gente cómo el dolor y el sufrimiento, las luchas y todo es bueno, ¿no? Dijo la Sayura, hay que agradecer y por algo nos está pasando. Pero cómo es difícil entender esa parte, ¿no? De que es necesario, que es bueno. Porque cada uno de nosotros nos gustaría rehacer o hacer nuestra vida más placentera, ¿no? Según nuestra voluntad, según lo que nos gusta, nuestros placeres, llenarnos de esos deleites que tanto atesoramos. Nunca pensamos que no hay nada bien, ¿no? Que no hay bien sin dolor, que no hay elevación sin esfuerzo y sudores, ¿no? Entonces, León Denis también dice, ¿no? Suprime el dolor y suprimes al mismo tiempo lo que es más digno de admiración en este mundo, que es el coraje de soportarlo, ¿no? Entonces, si lo vemos bien, el dolor y el sufrimiento lo que hace es que evita que nos desviemos del camino, que nos vayamos por el camino del mal. Y hay una pregunta en el libro de los Espíritus, la pregunta número 13, donde habla de los atributos de Dios. Entonces habla y dice que, bueno,
Sabemos que Dios es infinitamente, soberanamente bueno y justo. Entonces, Dios no es el que nos infringe el dolor, porque si no sería incompatible con sus atributos. Él nos creó para la perfección, Él nos creó para la felicidad, Él nos creó con esa chispa divina dentro de nosotros. Entonces, Él no es el que nos hace sufrir. Entonces, es quitarnos, ¿no? Esa idea, ya estamos aquí, dijo Sayuri, estamos aquí, estamos sufriendo. Entonces, ¿cómo vivimos ese sufrimiento? La doctrina espírita nos dice que toda imperfección genera sufrimiento. Mi mamá hizo una pregunta, ¿no? De cómo, qué puede hacer una persona para que algo que le lastima no se haga repetitivo y sufra. Toda nuestra imperfección genera sufrimiento. Entonces, todo viene de nosotros, ¿no? El sufrimiento que llega a nuestras vidas es consecuencia y la causa son nuestras imperfecciones. Entonces, ¿cómo evitamos esos sufrimientos? Trabajando sobre nosotros mismos, rehaciendo nuestros caminos, ¿no? La causa del sufrimiento son nuestras elecciones equivocadas que nos llevan a cometer actitudes contra la ley de Dios. Entonces, rectificando esos comportamientos, tomar el camino del bien. La ley de Dios es la ley de causa y efecto. Recibimos lo que hemos sembrado. Y ese aceptar, a veces pienso que el reconocer que el dolor es exclusivamente de nosotros nos cuesta mucho trabajo. Entender que si estamos sufriendo muchas veces la mayoría de las veces es por nuestras malas elecciones, el habernos alejado de la ley de Dios. Entonces, pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo estaba pensando, ¿por qué es tan difícil, ¿no? Aceptar eso? Porque es más fácil ponerle la culpa a lo exterior, ponernos en esas posiciones de víctima, dar la responsabilidad a Dios. Porque cuando ponemos nuestra responsabilidad sobre nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nos quita no exige de nosotros cambios, no exige de nosotros esos cambios de posturas, de actitudes. Porque en el momento en que entendemos, ¿no? Que el dolor y el sufrimiento viene de nosotros, ahí es cuando viene ese cambio, que muchas veces tomamos conciencia, ¿no? Nos decimos, ya no quiero cometer más ese error, ya no quiero estar sufriendo. Entonces, nos corresponde, ¿no? Tía Mari. Bueno, levanté la mano antes de que terminaras de decir lo que dijiste, que era básicamente lo mismo. Muchas veces o muchas ocasiones nosotros culpamos y decimos, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios permite que me pase esto o que le pase eso a esta persona? Y realmente no nos ponemos a analizar lo que dijiste. Que todo es de la ley de causa y efecto. O sea, hay que ver cuando nosotros veamos que algo nos está saliendo mal, que estamos sufriendo por algo, necesitamos analizar y saber qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Sí me escuchan bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Qué hice mal para que me esté pasando esto? Y tratar en la medida de lo posible de enmendarlo, de corregirlo. Muchas veces sabemos que hay errores que cometemos que ya no podemos volver atrás, que ya no podemos corregir, que ya no podemos remediar, pero sí podemos entender el por qué nos está pasando o por qué tuvimos esa consecuencia. En la medida de lo posible, no volver a cometer ese error, ¿verdad? Pero sobre todo, aceptar que, bueno, me pasó porque yo cometí error. Y no estarnos flagelando ya con es que por qué lo hice o por qué cometí, por qué lo hice. Okay, ya ahorita no puedo corregir. Entonces, algo que te ayuda a no sufrir es el aceptar, el entender que bueno, somos seres humanos, somos falibles y que nos equivocamos y que hicimos algo imperfecto, que estamos teniendo las consecuencias,
Y bueno, vamos a tratar de evitarla. Ahorita ya no puedo borrar lo que pasó, ya no lo puedo evitar. Tratar, bueno, de ya no volver a cometer el error, pero sobre todo aceptar que me equivoqué, perdonarnos a veces a nosotros mismos, porque a veces no nos perdonamos y seguimos flagelándonos con que yo es que si hubiera hecho, si hubiera ido, lo hubiera hecho y fue mi culpa. O sea, bueno, ya pasó, cometí el error, vamos a corregir. No se puede corregir, vamos a aceptar. Entonces, y bueno, referente al dolor físico, pues hoy me quedé sin palabras cuando comentaron pues que el dolor es bueno sentir dolor. Yo empecé a analizar y decir, oye, de verdad, o sea, no me había puesto a reflexionar sobre el dolor físico. Y qué bueno que a veces tenemos dolor, porque, por ejemplo, no sé, un dolor o un problema gástrico, un problema, se nos manifiesta con el dolor y es que podemos atenderlo, es que es una alarma, es una señal de alerta que nos ayuda. O sea, qué bueno que podemos sentir porque muchas veces podemos todavía mejorar, podemos corregir ese problema y gracias a Dios que pues tenemos ese dolor para poder corregir y de otra forma pues seguiríamos con lo mismo y hasta que ya no haya remedio, ¿no? Muy interesante el tema, me encantó. Gracias. Y Gracias. ese es el objetivo, de entender el dolor tanto físico como moral, ¿no? Ya, a veces no es tanto que sea bueno el dolor, pero es necesario para que entendamos, en realidad. Y hizo pensar su comentario un poco sobre el karma, sobre si hacemos ciertas cosas y bueno, tenemos que pagar o vivir un poco lo que hicimos, ¿no? Para que aprendamos. Pero hay una falsa creencia alrededor del karma y de las expiaciones en general también. O sea, que dice que tenemos que vivir exactamente lo que hicimos sufrir en el pasado. O sea que si en el pasado causé 76% de sufrimiento, hoy debo sufrir 76% de ese sufrimiento para reequilibrarme con la ley divina. Entonces, esa es una creencia falsa porque en realidad convertiría a Dios en un justiciero que aplica a la letra la ley del talión, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Y no es así. Ese no es el Dios que nos mostró Jesús. Jesús nos mostró un Dios amoroso, misericordioso, un Dios que quiere que sus hijos aprendan, no que sufran. Entonces, Dios permite el sufrimiento solo como herramienta para el despertar. Ahora, si en el pasado causé 76% de sufrimiento y hoy en día con 5% que sufrí me desperté, es suficiente. Él quiere que me despierte, que tome conciencia, no que sufra. Entonces no me va a pasar el resto de la cuenta. Entonces no rebajemos a Dios, a la creación, a un programa de computación frío. O sea, que Él creó todo y se fue y dejó todo ahí funcionando, porque no es así. Dios es omnipresente, está constantemente ahí observándonos, sabe lo que pensamos, lo que hacemos, cómo nos sentimos. Entonces está constantemente ahí y la finalidad es que aprendamos realmente, no que suframos. Caro, ¿había levantado la mano, Caro? Sí, ahorita que estaba comentando mi tía Mari esa parte del dolor, como me vino como una imagen, eh, y me imaginé nuestras acciones, ¿no? O sea, como visualicé así como un muñequito, un ser, ¿no? Así una persona que va caminando en la línea infinita, ¿no? En el camino infinito que representa nuestra existencia y en las acciones que el camino le va eh, demandando que realice, ¿no? El paisaje cambia constantemente, entonces se nos va pidiendo que vayamos respondiendo de diferentes formas. Y como cada acción representa, yo creo que tiene como dos vertientes, ¿no? O sea, orientada hacia el bien u orientada hacia el mal. Como cuando actuamos orientados hacia el bien, siento que es como soltar, o sea, como
como hacemos la acción y soltamos, entregamos, ¿no? Y cómo esa bien resuena en el universo y más adelante regresa para seguirnos ayudando en nuestro camino o sea, en forma muy sutil de bendiciones, ¿no? Para seguirnos orientando y llevando, como si fuera un alimento para continuar, ¿no? Y cómo las acciones orientadas hacia el mal nos llevan, siento que es como algo que aventamos hacia afuera, pero que también nos echamos encima, ¿no? Es como un peso que primeramente carga en nuestra conciencia y que más adelante se va a materializar en obstáculos y en lodo y en cosas que nos van a ir atorando en el camino. Entonces, como hay muchas personas que han recargado la balanza hacia el lado del mal y de pronto se encuentran en un punto donde dicen es que ya no sé para dónde avanzar, porque ya no hay esos créditos buenos que nos abrían los caminos, nos limpiaban, nos orientaban. Y me acordé de un hermano desencarnado que recién llegó al servicio que decía, es que ahora entiendo, ¿no? O sea, como todo este sufrimiento, o sea, todo esto que estoy pasando es por las acciones cometidas en el pasado, ¿no? Y él sentía que el arrepentimiento no le servía de nada. Dice, es que ya lo hice, ya estoy aquí, ya estoy atorado, ¿no? O sea, ya no sé qué hacer. Y pues yo le decía, ¿sabes qué, hermano? Pues, o sea, sí te sirve el arrepentimiento, ¿no? Porque el arrepentimiento representa el darte cuenta de que has venido caminando mal. ¿Cuál es la otra palabra? El remordimiento, perdón, sí. Hay otra palabra que es el remordimiento, que es estar ahí rascándole y quedándote atorado donde mismo, ¿no? Entonces creo que es simplemente el darnos cuenta que hemos errado, ¿no? Como dice mi tía, ¿cómo hacer para dejar de caer en este patrón? Pues darte cuenta realmente cuál es la acción o la energía que estás impregnando o sea, respondiendo de la misma manera ante el estímulo, que aunque se presenta de diferentes formas, el mensaje es el mismo, ¿no? Entonces creo que justo cuando no entendemos se nos vuelve a presentar la misma prueba una y otra vez para aprender. Al final es una escuela la tierra y venimos a aprender. Y, y me vino también esta frase que Giovanna menciona mucho en los estudios, ¿no? Como el amor cubre una multitud de pecados. Y a veces se nos olvida esto. A veces nos centramos tanto en el problema que digo, ¿cómo resuelvo el problema, el problema, el problema? Cuando dices, pues también existe la posibilidad de amar, ¿no? O sea, amarme a mí, amar a los demás, servir, empezar a hacer el bien y cómo esto empieza solito como a empezar otra vez a limpiar el camino y a mostrarnos pues la salida, ¿no? Pues, Gracias, Carolina. Vamos a pasar la palabra a David y después voy a regresar un poco ahí con lo que hablaste de ese rescate y el arrepentimiento. Si gustas, Yuri, David. adelante. No, dale, David, dale, por favor. Sí, quería corroborar, confirmar y apoyar lo que comentan. Normalmente el karma casi siempre lo vemos como una situación punitiva, así como castigadora, implacable, y como decía Sebastián, si te sacaste un ojo, ahora te tienen que sacar el otro, ¿no? Por ejemplo. Pero bien comentaba Carolina también que el karma se compensa con ese principio de la gracia, el principio del amor. El hecho de tener una situación karmática, por ejemplo, nos hace sufrir, nos duele y todo lo que ustedes quieran, o sea que realmente sucede, pero tenemos la posibilidad, mientras aprendamos a no rebelarnos, aprender que del mal hay un bien y que tenemos la capacidad de irradiar amor, de irradiar conformismo del bueno, o sea, conformismo conforme a que no hay mal que por bien no venga y que esa situación, la mayoría de las veces la reprobamos al generar rebeldía, al echarle la culpa a otro, a Dios, a los demás, a las circunstancias, y realmente todo tiene un principio que en este caso sí es matemático, o sea, cada quien está en la vibración que le corresponde y esa vibración también le permite tener las circunstancias que le son propicias. Ese sería un punto. Y el otro punto que hablaba Rosa Elvia, era de que por qué a veces se repite, ¿no? Y ahorita que obviamente estoy estudiando psicología y tampoco nada más, no me quedo con eso, sino que me gusta investigar muchas cosas, ¿no? Decía, hay un pasaje por ahí que decía que hacer consciente lo inconsciente es un acto que cuando se produce nos libera de la repetición y esa repetición normalmente genera desgaste,
muchas veces es una carga, un estorbo y nos duele. Y tiene que ver mucho con patrones inconscientes que a veces en los sueños se proyectan y nos quieren dar claves, ¿no? Y la otra, cuando la cosa se repite, obviamente es un patrón inconsciente. Por ejemplo, una persona se casa con alguien, la mujer se casa con un hombre que es alcohólico, su papá era alcohólico, se divorcia y se vuelve a casar con otro que parecía que no era alcohólico, pero a él le gusta también tomar. Entonces la persona está repitiendo un patrón inconsciente. Yo tenía mi patrón inconsciente de que era muy generoso por querer dar y todo el mundo me trasquilaba el dinero, ¿no? Pues sin embargo me quitaban mi dinero porque yo se los daba generosamente, no me lo pagaban y era un patrón que repetía toda la vida, ¿no? Al grado de llegar a un extremo de dar tanto dinero y que finalmente volvió a pasar. Y ahí dije yo, ya basta, hasta aquí llega ese patrón inconsciente porque el sufrimiento de ahora tener que trabajar y volver a invertir 5 años para volver a recuperar lo invertido, pues a nadie le gusta. Pero hay veces es necesario, o sea, en la medida que el péndulo se mueve insistentemente hacia un extremo, la ley de la compensación viene hacia el otro. Entonces yo lo que creo es eso, o sea, si el aprendizaje es pequeño, el que tienes que vivir, pues realmente no necesitas sufrir mucho. Con 2 sufridas, por decirlo así, ya el individuo dice, no, me vuelvo a enderezar en el camino del medio, ni a un lado ni a otro, ¿no? Si ya me casé con un alcohólico y otro, ya voy al tercer alcohólico, dice la muchacha o la señora, dices, pues ya no voy a un cuarto. O sea, ¿qué es lo que está pasando que repita ese patrón inconsciente? Ah, pues es que cuando era niña, mi papá olía alcohol y me enamoré de mi papá aunque oliera alcohol. Entonces estoy buscando en el hombre ese patrón de paternidad que necesitaba, por ejemplo, ¿no? Ese sería un caso, ¿no? Y de hecho me gusta, sobre todo el inconsciente es mi tema favorito, ¿no? Carl Jung en el inconsciente, que tiene que ver con patrones del nacimiento. Ahorita están haciendo correlaciones en que si la persona nació por cesárea o la persona le dieron, por ejemplo, ¿cómo se llama? La anestesia a la mujer, el caso de las mamás parto sin dolor, hace 30 o 40 años, y lo cierto es de que, por ejemplo, tengo un hermano, no voy a decir su nombre, que empieza y se queda como a la mitad de terminar los proyectos. Y fue que cuando ya estaba en parto mi madre, le inyectaron la anestesia y el pobre chamaco tuvo que salir casi por él solo. Y es un patrón inconsciente que no sabe, pero lo tiene. Yo también tengo mis patrones inconscientes. Por ejemplo, mi presión se me va porque en la ciudad donde estaba mi madre explotó Pemex, o sea, una estructura de gas, explotó y prácticamente toda la gente salió corriendo de la ciudad. Y lo que me pasó a mí, que mi madre casi aborta y me tuvieron que inyectar un chorro de cosas y mi presión se me va con situaciones parecidas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es que los mecanismos de la mente inconsciente, ella no entiende razones, entiende emotividad, reactividad, ¿no? Y el otro punto que quería comentar, que me gustó mucho, que una enfermedad, un dolor, un sufrimiento no es inútil. O sea, el maestro dolor, el señor dolor, o la señora dolora, que nos provoca una situación, está trabajando y no trabaja de gratis. O sea, si no hubiera necesidad de un mecanismo, digamos, correctivo, de perfeccionamiento, como dice Dios, sed perfectos como yo soy, si no hubiera una retroalimentación, que te enterraste una espina porque andabas descalzo y te gusta andar de pata rajada en la calle, obviamente vas a sufrir por no tener la precaución de vida. Y eso es lo que nos pasa. O sea, nos vamos a un extremo al otro, pero no queremos sufrir las consecuencias del acto en sí. Entonces, lo cierto es de que aquel que es muy ignorante, pues merece que lo exploten. Digo, con el perdón de ustedes. Aquel que no quiere aprender de que este plano hay un equilibrio material y lo espiritual y lo mental, pues alguien que venga de provincia a la Ciudad de México, lo van a dejar desplumado porque los capitalinos son bien especiales. A mí me pasó, ¿no? Entonces tuve que aprender de que aunque ser buena persona no significa, como dicen por ahí, sé manso pero no menso, ¿no? O sea, sé manso pero no menso. Entonces, aunque uno quiere ser espiritual y puede ser un espírita o cristiano, tienes que estar con el ojo pelado. O sea, no puedes ir a meterte en la boca del lobo pensando que el lobo es tu amigo, porque el lobo tiene sus instintos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Y el concepto ese de negación y aceptación. Se dice que cuando uno se niega a la realidad, se niega con uno mismo, lucha contra uno, no me gusto como soy, estás negando. Y las arterias se van cerrando, se constriñen y la presión arterial sube, por ejemplo. Cuando hay aceptación, hay amor, hay paz, hay alegría. Estás en una fiesta con los amigos, con la gente que quieres, con tus padres, tus hermanos.
y hay la aceptación. Cuando estás en constricción, o sea, en cierre, hay negación. Entonces tus glándulas segregan adrenalina, te pones loco, estás en enojo. Tan solo un simple pensamiento de crítica te echa a perder el día. Estás con un pensamiento de crítica, si lo repites, obviamente vas a sufrir. Y qué bueno que sufras. Bendito Dios existe el sufrimiento. Bendito Dios existe el dolor. Tenemos que pasar aquí un tiempo de unos 60, 80 años y tenemos que envejecer. Uno quiere ser perfecto y joven eternamente. No se puede, aunque te pongas, no sé, cirugía plástica, pero es valioso por la experiencia. Entonces, que todo nos permita, todo es bendecido por Dios y que todo lo aprovechemos para mejorar y crecer y ser mejores, ¿no? Básicamente. Gracias. Gracias. Gracias, David. Es interesante esa cuestión del subconsciente, porque todo el mundo se quiere iluminar, ¿eh? Todo el mundo quiere la iluminación, pero la iluminación es ir a iluminar toda esa oscuridad que tenemos dentro. Y eso implica un proceso muy doloroso, porque ahí realmente vemos quiénes somos realmente, lo aceptamos y empezamos el proceso ese de iluminación progresivo. Y en ese inconsciente, subconsciente, también entra la ley de causa y efecto, que nos encontramos en las situaciones que, como tú dices, negamos, ¿no? Y la vida nos va poniendo en las mismas situaciones mientras continuemos negándonos al dolor, al sufrimiento, a esto, al otro, la vida nos va a poner en lo mismo hasta que lo aceptemos, hasta que lo vivamos, hasta que lo superamos, hasta que lleguemos a ese rescate. Eso nos lleva un poco ahí a la pregunta 241, ¿no? Cuando nos dice el Emmanuel, nos dice que la redención de un espíritu encarnado en la tierra consiste en el rescate de todas sus deudas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo que ya sabemos, ¿no? Eso, que todo pensamiento, toda obra, hay una acción y una reacción. Siempre tenemos ese libre albedrío de elegir nuestro camino, pero necesariamente tendremos que asumir las consecuencias de nuestros actos, ya sea que revisando nuestros errores para no cometer esos mismos patrones que David nos habló, o pagando nuestras deudas, tarde o temprano. Esto puede ser individual o colectivo, como ya lo habíamos estudiado, según la particularidad, de cada hecho. Pero lo que sí o sí nos corresponde es asumir nuestras deudas, ¿no? A eso no hay vuelta. Aquí en la vida material, normalmente cuando le pedimos prestado a alguien para honorar el servicio que nos prestó, tenemos que pagar, regresamos lo que nos fue prestado. En el mundo espiritual es lo mismo, ¿no? Rescatamos las deudas que nosotros mismos contraímos. ¿Contraímos se dice? ¿Contractamos? Contrajimos. Y así, de esa forma, nos vamos purificando, nos vamos equilibrando, nos vamos balanceando nuestra karma, ¿no? Hay en el espiritismo decimos que rescate, en realidad, el significado espiritual es curación, ¿no? Es la oportunidad que recibe el espíritu para reparar las viejas faltas y progresar moralmente. Y vemos nuestra vida, si observamos nuestra vida, nos damos cuenta que no estamos de vacaciones, que estamos realmente en rescate espiritual, ¿no? Estamos todos en la lucha, todos tenemos enfermedades, dolores, sufrimientos, angustias, todos estamos en esta tierra de expiación y pruebas en la que sí o sí, pues pasaremos por esos dolores, ¿no? Ahora, la doctrina nos dice que la mejor manera de rescatar nuestras deudas presentes y pasadas es haciendo el bien. No hay de otra. ¿Puedo decir algo? Karen. Sí, me estaba acordando de la observación que hizo Nicole. Se me quedó como muy marcada, como esa curva. Esa curva yo la tengo muy presente siempre, como veo la vida como una montaña rusa, ¿no? Como a veces estás, pero hasta arriba, todo va perfecto, felicidad, o sea, todo súper bien, y en eso es cuando sabes que se te está dando la oportunidad de disfrutar porque viene una bajada fuerte, ¿no? Viene ahí algo que trabajar. Entonces, creo que es como, sí, o sea, es eso, es una montaña rusa, como dicen, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, pero
pero lo importante es estarte moviendo, porque recuerdo tú, Yuri, que lo decías como, ay, es que cuando estás muy tranquilo y todo está bien, pues, ¿dónde está el trabajo? O sea, realmente, ¿qué estás haciendo? Estás en tu zona de confort, entonces, pues, ahí es cuando te das cuenta que no estás trabajando nada, ¿no? Entonces, ahí es cuando vienen las pruebas, las luchas, entonces, también cuando estás hasta abajo, en el tope, ¿no? Tocando fondo, dices, ok, lo bueno es que ya no hay más abajo, o sea, ya de aquí es para arriba, ¿no? No queda otra. Y eso me hacía pensar en la pregunta, bueno, la 245 sobre cultivar la oración. O sea, cómo es o sea, dice, debemos siempre cultivar la oración para, pues, poder pasar por determinados dolores, y creo que en lo personal ha sido, pues, la herramienta más fuerte para mí, justo en esos momentos de donde toco fondo, ¿no? Yo recuerdo así en una ocasión como que dije, es que yo ya no puedo sola, o sea, Dios mío, ayúdame, dame fuerza, yo no lo voy a lograr sola, ¿no? Y en ese momento es como si de verdad Él hubiera venido y sacarme de ese hoyo donde estaba, así, darme la mano y decir, órale, pues vámonos. Entonces, creo que sí es como la herramienta clave, ¿no? En todo momento, orar, pedir fuerza, pedir apoyo, pedir que, pues, se nos abran los ojos para entender qué es lo que se está presentando, qué es lo que debemos aprender de estas situaciones. Era eso. Gracias. Gracias, Karen. Y el dolor, me vino una imagen así, estamos hablando de sufrimiento, ¿no? De dolor, obviamente, y de sufrimiento. Ahora, supongamos que tenemos una condición física nosotros, y que para curarnos de esa condición física nos tenemos que operar, tenemos que pasar por una operación. Entonces, si tomo la decisión de operarme, voy a tener que pasar por dolor, por un cierto tiempo, de reajuste, de dolor. Pero mientras estoy sufriendo ese dolor, ¿estoy feliz o infeliz? Sabiendo que me estoy curando, sabiendo que esa operación me va a llevar a curarme. Entonces, puedo rebelarme todo el día contra el dolor, pero a final de cuentas me estoy curando. Entonces, si estoy consciente de ese proceso, voy a aceptar el dolor y con mucha felicidad, porque ese dolor me va a llevar a la curación. Entonces, para nosotros el dolor es necesario para despertar, para aprender, para crecer. El Padre no nos puede guardar en una burbuja de cristal como flores frágiles. No puede, porque ese no sería el verdadero amor. ¿Qué pasa, ustedes que son padres, a los niños que sobreprotegemos, que los queremos guardar en una burbujita de fantasía? Eso no hace hombres y mujeres fuertes que pueden afrontar la vida. Entonces, el dolor nos va forjando, nos va fortaleciendo, nos va purificando las impurezas que están dentro de nosotros. Si nosotros observamos los espíritus puros, los ángeles, están hechos de diamante indestructible, no de cristal frágil. Tienen una estructura psíquica y emocional inquebrantable. Pueden afrontar situaciones que nosotros no podríamos ni imaginar afrontar. El mejor ejemplo, uno que conocemos todos, Jesús. Imaginen la situación que vivió Jesús sobre este planeta. ¿Quién sería capaz de aguantar una situación así? No solo el dolor físico, pero sino el rechazo de todo aquello que él por amor había venido a salvar. ¿Quién de nosotros podría soportar ese dolor? Ninguno. Entonces, la fortaleza espiritual, emocional, psíquica se construye, encarnación tras encarnación, prueba tras prueba. Recibimos un espíritu benefactor que nos decía, cuando estuve frente al primer peldaño, así que tenía que subir, dije, imposible, no lo puedo hacer. Es imposible, no lo voy a lograr hacer. Y dijo, después cuando lo logré hacer, dijo, no era tan fácil a final de cuentas. No era tan difícil al final de cuentas. No era tan difícil a final de cuentas, pero cuando vi el próximo, que era mucho más alto, me dije, uy, nunca tendría que haber dicho eso. Entonces, eso nos va fortaleciendo en realidad. Y César da una imagen que el diamante en sí pasa millones de años bajo la tierra, en la oscuridad, con una presión incalculable.
pero cuando sale a la superficie, ahí es indestructible. Entonces así seremos nosotros. Después del proceso ese que tenemos que pasar, seremos como los ángeles, como Jesús, diamantes indestructibles. Por eso se trabaja. Yo quería rápidamente, se nos va el tiempo, quería rápidamente un poco la pregunta 243, cuando nos habla, ¿no? Que todas las entidades vienen a rescatar o aprender. Pienso que eso es importante de retener, ¿no? Que muchas veces estamos sufriendo, pero estamos sufriendo, posiblemente estamos sufriendo porque estamos rescatando. Imagínense qué privilegio estar rescatando. O también podremos estar sufriendo, podemos estar con dolor porque estamos aprendiendo. Entonces también es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Que cuando estamos frente al dolor, frente a las pruebas, ver cómo, no pensar que son exclusivamente faltas que nosotros mismos cometimos, porque muchas veces hay muchos espíritus que escogen vidas difíciles, que escogen vidas de muchas pruebas, de mucho trabajo, porque saben que si las pruebas son bien vividas, nos traen un gran avance moral, un gran beneficio moral. Claro que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí en la tierra, más que nada son conflictos internos, es nuestra rebeldía contra las leyes de Dios, pero bueno, no hay que ver el dolor de una forma castigadora. Yo pienso que eso es muy importante. No hay que decir si estoy sufriendo mucho es porque he sido muy mala o he cometido muchos errores, ¿no? Es lo que decía mi tía Maribel, no castigarnos, no flagelarnos con esto. El objetivo no es eso, el objetivo es entender, sí, estoy en una situación difícil, estoy pasando por dolor físico, moral y espiritual, sufrimiento, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo vivir de tal manera que sea una herramienta para mi progreso, ¿no? ¿Cómo transformar, cómo sacar beneficio de todo dolor, de todo sufrimiento? ¿Cómo lo puedo utilizar como una palanca que nos impulse a la comprensión de nuestra vida, ¿no? Una comprensión mejor de lo que estamos viviendo y de cómo podemos mejorar sobre todo. Entonces yo creo que ese es el aspecto, uno de los aspectos más importantes, no verlo de una forma castigadora, ya lo entendimos, Dios no es el que nos castiga. Y cuántas veces hemos escuchado, yo al menos con los materialistas que dicen, bueno, si Dios existiera no habría el dolor, si Dios existiera no estaríamos sufriendo, si Dios existiera no habría niños con hambre. No es Dios, ¿no? Quitarnos esa idea, asumir nuestras responsabilidades. Gracias a Dios tenemos el olvido del pasado cuando encarnamos, que no sabemos lo que cometimos en nuestras vidas pasadas, pero sabemos que somos espíritus endeudados, ¿no? Sabemos que traemos una maleta bastante pesada y que se viene a acumular aparte con lo que hacemos en esta vida, pero el objetivo no es culparse, sino trabajar, entender. Esa comprensión nos va a llevar a modificar nuestra vida, creo yo. Hasta que sigamos culpando a Dios, al gobierno, a cualquier que sea, nunca vamos a aceptar que la responsabilidad es nuestra, que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a caminar. Ya me levanto la mano. Rosa. Touch, le puedes dar. Un comentario pequeño nada más. Cuando era más joven o niña y alguien estaba enfermo y decían estaba sufriendo, yo oía a una de mis abuelas que decía, bueno, es que todavía no termina su misión en esta tierra. Y oía por otro lado a mi otra abuela que decía, es que todavía no termina de pagar lo que debe. Y ahora entiendo que no es así. Definitivamente. Gracias. En realidad sí es así también. Porque, en realidad sí estamos pagando, en realidad sí es parte de la misión. Estamos pagando, pero es porque todavía no entendimos lo que tenemos que entender. Eso es lo más importante. Porque la persona todavía no entendió por qué el sufrimiento está ahí. ¿Qué le quiere decir ese sufrimiento? Eso es lo que tenemos que entender. Toda
pensamiento, toda acción, todo sentimiento tiene una reacción. Entonces, si nosotros actuamos mal, seguro que hay un pago, ¿no? Hay un rescate a hacer, nos los dice Emmanuel, ¿no? Todos venimos para redimir nuestro espíritu, tenemos que rescatar nuestras deudas en esta vida o en las próximas. No hay de otra. Sergio, ¿quería hablar? ¿No? Ah, ok. ¿Quieres decir algo más? Si no, yo quería terminar un poco, no solamente haciendo un hincapié sobre el segundo texto que vimos que se llama Aceptemos el dolor. Nos dice cómo para transformarse en cementera provechosa, el suelo sufre, ¿no? El grano, no, perdón, el grano, para convertirse en espiga, la harina se humilla, no se asfixia, para darse el pan se somete a la elevada tensión. Entonces nosotros somos ese pan, somos ese edificio, somos esa espiga, somos esa semilla que necesita de esa presión, que necesita de ese momento de tensión, de encarcelamiento, podemos decir, somos nosotros, necesitamos ese dolor, necesitamos esas pruebas, necesitamos todo ese sufrimiento, desgraciadamente. Hace 2 días, se me hace que César hizo una oración y decía, ¿no? Señor, gracias por el bendito dolor y sufrimiento que nos mandaste, porque no escuchamos cuando nos mandaste el amor. Entonces, las pruebas que sufrimos normalmente es porque no escuchamos el primer llamado de Dios. Dios nos quiere felices, nos quiere plenos, y Él nos manda las enseñanzas por el amor, pero como no escuchamos, pues dice, mi hijo, no escuchaste, ahora te tengo que educar, te envío el dolor. Entonces es así, ¿no? Yo quería terminar rápidamente acá con una parte de León Denis, que tiene todo un capítulo en el libro El problema del destino y del ser, para el que quiera leerlo, que es muy interesante. Es muy poético, León Denis es muy poético, pero hay una parte que me llamó mucho la atención y que yo lo intitulé yo misma, puse sufres, entonces ve a los demás, observa a los demás. Y quiero leerles esa parte. Entonces dice, vosotros, ustedes que se quejan amargamente de las decepciones, de las pequeñas miserias, de las tribulaciones de las que está sembrada toda la existencia y que os sentís invadidos por el cansancio y por el desánimo. Si quieres nuevamente encontrar la resolución y el coraje perdidos, si quieres aprender a afrontar alegremente la adversidad, a soportar resignados la suerte que te toca, lanza una mirada atenta alrededor de vosotros. Considera los dolores tantas veces ignorados de los pequeños, de los desheredados, los sufrimientos de millares de seres que son como vosotros. Considera estas aflicciones sin cuenta, ciegos privados del rayo que guía y conforta, paralíticos impotentes, cuerpos que la existencia torció, quebró y que padecen de males hereditarios, los que carecen de lo necesario, sobre quien sopla glacial el invierno. Piensa en esas vidas tristes, oscuras, miserables. Compara tus males, muchas veces imaginarios, con las torturas de vuestros hermanos del dolor y os juzgarás menos felices. Entonces ganarás paciencia y coraje y vuestro corazón bajará sobre todos los peregrinos de la vida que arrastran quebrados en el camino árido el sentimiento de una piedad sin límites y de un inmenso amor. Básicamente lo que nos dice, mira tus miserias y ve las miserias de los demás. Ve a aquellos que están en los hospitales, paralíticos, ve a los ciegos que no tienen quien los guíe, ve a aquellos que viven en el frío y que no tienen una cobija, ve a todos aquellos que están pasando por enfermedades hereditarias cuando nosotros nos levantamos cada día. Vean a aquellos que no tienen en su mesa un pan para comer cuando nosotros vivimos en la abundancia. Entonces es eso, no hacer una reflexión cada vez que veamos y que nos lamentemos por nuestras penas, por nuestros dolores y sufrimientos, veamos a nuestro alrededor y veamos que hay muchos más que sufren mucho más que nosotros y que no se levantan, o aquellos que están sufriendo en este momento, respirando
tentando un último suspiro para poder tener un día más. Entonces, es eso, mis hermanos. Veamos el dolor de los demás y veremos que los nuestros son pequeños. Recordemos que el dolor y el sufrimiento es simplemente el hecho de vivir alejado de la ley divina, de la ley de Dios. Él le impuso leyes a su creación. Cuando nos alejamos de esas leyes, la consecuencia es el sufrimiento. Esa ley está inscrita en cada uno de nosotros, en la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces empezamos a tomar conciencia, a poner en práctica las leyes de Dios, a respetarlas, y el sufrimiento automáticamente se va a ir desvaneciendo por sí mismo, conforme vayamos avanzando siguiendo las leyes divinas. No, yo pienso que no es una cuestión de disminuir el sufrimiento que cada uno de nosotros tiene. Todos los sufrimientos son importantes y son valorizados. Es simplemente que no dejemos que nuestra vida sea dirigida por ese sufrimiento, ¿no? Porque la vida de por sí ya es difícil. Imagínense si la vivimos con desánimo, y en la rebeldía sería todavía un martirio, ¿no? Entonces, Jesús nos dice, tengan buen ánimo, tengan buen ánimo. Y ese buen ánimo que nos pide no es cuando todo está bien, o es todo el tiempo, no solamente cuando está mal, es todo el tiempo. Tengan buen ánimo, porque el desánimo nunca ayudó a nadie, al contrario, siempre nos hundió más, nos envenenan el alma. Entonces, bueno, vamos a agradecer. Vamos a agradecer por los dolores, gente. Entonces, unamos nuestros pensamientos, unamos nuestro amor en esta oración dirigida a nuestro querido Maestro Jesús, nuestro querido guía, la luz de nuestros corazones. Admiremos su grandeza, su amor, su infinita misericordia. Nuestro querido Maestro, que vino a caminar entre nosotros, curando y bendiciendo, trayendo esperanza, enseñando el amor verdadero. El que bajó del paraíso, de los lugares celestes, a esta tierra de sufrimiento, de prueba, de expiación, de dolor. A él que no le importó nada, no le importó reducirse a la miseria del cuerpo para traernos su ejemplo de amor. El que aguantó todos los sufrimientos, no solo el sufrimiento físico, sino el sufrimiento de vernos a todos en los caminos del mal, insistiendo en el orgullo, en el egoísmo, insistiendo en hacer daño a nosotros mismos y a los demás. Sabemos, Señor, que no sentiste tristeza, que entendiste en el estado en el que estábamos. Sabemos que tu comprensión siempre ha sido grande para nosotros. Sabemos, Señor, que nos ves como esos hermanos menores que aún viven en la ignorancia. Ahora nosotros, Señor, hemos despertado poco a poco a ti. Ahora nos sentimos llamados hacia tu luz. Sentimos ese deseo en nuestro corazón de seguirte. Permítenos, Señor,
que nos acerquemos más a ti. Por eso imploramos tu ayuda. Imploramos, Maestro, tu amor, tu compasión. Compadécete de nuestros dolores, de nuestras luchas. Compadécete de nuestros errores milenarios, de nuestra ceguera, Señor. Te agradecemos, querido Maestro, por tu misericordia infinita, porque nunca nos has dejado solos, porque siempre nos has enviado a tus mensajeros de amor. Desde nuestra creación, siempre hemos tenido ayuda y siempre nos hemos negado. Pero ahora, Señor, ahora queremos seguirte. Ahora te imploramos tu ayuda. Te imploramos, Señor, que guíes nuestros pasos, que nunca nos sueltes, que nos mantengas en el camino del bien. Ayúdanos, ayúdanos a ser personas amorosas. Ayúdanos a ser buenos. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos, a ser esa luz en la oscuridad de muchos. Que con esa misma luz que nos llega de ti, Señor, podamos ver dentro de nosotros aquello que necesita ser transformado, aquello que necesita ser dejado atrás. Pedimos tu amparo, querido Maestro, para construir una vida mejor, para rehacer nuestros caminos, reconstruir nuestro ser. Pedimos tu ayuda, Señor, porque solos no podemos. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos. Que tu bendito amor nos acompañe siempre. Que tu bendita misericordia nos dé fuerza, nos dé coraje, valentía, perseverancia. Porque sabemos que nuestro Padre nunca nos envía pruebas, dolores que no necesitamos. Agradecemos de todo corazón, Señor, por todas tus bendiciones, por este nuevo despertar, por esta nueva conciencia que vamos adquiriendo poco a poco. Te agradecemos por nuestra familia, nuestro hogar, los alimentos, nuestros amigos, por habernos dado la salud para poder trabajar y cumplir con nuestros deberes. Gracias, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que sufren, todos aquellos que pasan por enfermedades físicas, espirituales, morales, y que no tienen ningún amparo, que no tienen conciencia de tu presencia, que no tienen el entendimiento que el dolor es necesario, que estamos en esta tierra para aprender, para rescatar, para ser mejores. Quédate con nosotros, Señor, y envía tus mensajeros de amor a nuestros lados, trayendo paz, tranquilidad y amor a nuestros corazones. Gracias, queridos benefactores. Gracias, guías, ángeles de la guarda. Gracias a todos tus trabajadores de luz, Señor. Gracias a todos que trabajan, que sirven, que ayudan. Bendice nuestras vidas, Maestro querido. Bendícelas hoy y siempre, Señor. Que así sea, Maestro. Desde